Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a una sesión más, un webinar por parte del Consejo Empresarial Mexicano y pues con el gusto de atenderles en un webinar muy interesante el día de hoy. En nombre de nuestro presidente, el contador Juan Carlos Pérez Góngora, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y por otro lado, dada la agenda de nuestro presidente, me voy a permitir comentarles que nuestro secretario del Consejo, el contador Héctor Carlos León, será quien dirija este webinar en atención pues a una inquietud que es para todos los empresarios representados y no por parte de nuestro Consejo, que están interesados en este tema que pues de manera muy puntual y bondadosa del licenciado Francisco Javier Calderón nos hará el favor de comentar el día de hoy. Entonces, le doy la palabra a nuestro secretario Héctor. Adelante, buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos bienvenidos a este importante webinar con esta plática tan importante que nos va a proporcionar Francisco Javier Calderón Rodríguez, quien es doctor en Derecho, y aparte es juez por ahí en el tema laboral. Definitivamente para nosotros como Consejo Empresarial Mexicano es de suma importancia saber todo lo que ha estado sucediendo con esta aplicación de la norma y sobre todo las consecuencias de no aplicarlas, porque hemos escuchado que puede pasar algunas situaciones, pero no nos hemos puesto realmente a revisar cuáles serían. Entonces hoy con esta plática tendremos la oportunidad de conocer de viva voz de un juez que está aplicando esta norma, que la está sentenciando, precisamente para saber exactamente qué es lo que puede suceder con nuestras empresas. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado, el cual... su formación académica es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, tiene una maestría en Derecho Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado y Doctorado, Centro de Estudios y Posgrado, y tiene un doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, este último en proceso de examen de grado. También cuenta con la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial, así como 2 diplomados, uno en Política y Desarrollo Social y otro en Análisis Político Estratégico, por el Centro de Investigación y Docencia Económica. De igual forma, ha realizado cursos en Seguridad Social y Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Escuela Federal de Formación Judicial. En el ámbito académico, ha sido catedrático de la Universidad de Tepeyac, Asociación Civil, impartiendo las materias de Derecho Administrativo y de Derecho Notarial, y actualmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, impartiendo la cátedra de Amparo en materia laboral. Dentro de su experiencia laboral, ha tenido experiencia en el Poder Ejecutivo y en el Judicial. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como juez de distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez. Ha sido secretario del Juzgado de Distrito en materia de trabajo, secretario del Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo, secretario en Tribunal Colegiado especializado en materia de trabajo y jefe del Departamento en la Coordinación de Sistematización de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dentro del Poder Judicial, Poder Ejecutivo Federal, se desempeñó como subdirector de estudios normativos, convenios y contratos en la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades, y director del proceso informativo en la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Sin más preámbulo y con esta vasta experiencia que tiene nuestro ponente, cuyo nombre es Francisco Javier Calderón Rodríguez, pues lo dejo para que nos pueda platicar y nos pueda dar su ponencia, comentándoles a todos los asistentes que pueden
mandar y hacer sus preguntas a través del chat específico para él, y al final de la ponencia pues tendremos en su momento un tiempo para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Francisco Javier Calderón. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo mencionaban, yo soy el juez federal Francisco Javier Calderón Rodríguez. Actualmente estoy adscrito al Tribunal Laboral Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y para mí es un placer, es un gusto estar con todos ustedes y poder comentar aspectos trascendentes como lo es el cumplimiento de la NOM 035, la norma 035. Se me invita a dar esta conferencia, a la cual acudo con mucho gusto, acerca de las consecuencias jurídicas de la inaplicación de la NOM 035. Si podemos avanzar, por favor. Esta norma tenemos que identificarla primero, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando. Y el nombre nos dice todo ya. Es la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitida en 2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la identificación, análisis y prevención de estos riesgos. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bueno, pues en consonancia con su título, es identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Avanzamos, por favor. Esta norma, debo decirles, aplica para todo el territorio nacional y para todos los centros de trabajo. Todos estamos obligados cuando tenemos una empresa, un centro de trabajo, cuando tenemos trabajadores, a observar las disposiciones de esta norma, cumplirlas y ejecutarlas. Por favor, avanzamos. Vamos nosotros primero a sentar una base metodológica para comprender esta norma y su aplicación. Miren ustedes, las empresas, esta norma 035 las divide atendiendo al número de trabajadores. Dice que vamos a atender a las empresas si tienen de 1 a 15 trabajadores, o bien si tienen de 16 a 50 trabajadores, o bien si tienen más de 50 trabajadores. ¿Por qué es importante esta división? Porque los apartados, los artículos que tiene la NOM 035, no todos son aplicables para todas las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay apartados de la NOM 035 que aplican para todas las empresas, pero hay algunos que solo van a aplicar para ciertas empresas atendiendo al número de trabajadores que tienen. Esto ahorita les va a quedar mucho más claro cuando vayamos avanzando en la presentación, pero no perdamos de vista, ¿verdad? Estas empresas están divididas por el número de trabajadores para saber qué es lo que tenemos que cumplir de la NOM 035. Miren, vamos a empezar por lo general. ¿Qué deben de cumplir todas las empresas? He de hacer una precisión metodológica para esta presentación. Yo les estoy comentando y les quiero compartir lo más trascendente de la NOM 035, pero hay otros aspectos que no estoy tocando en la presentación. Esto es, no pensemos que yo les estoy dando toda la NOM 035, que es una norma muy grande, muy amplia, sino solamente estoy tocando aspectos más importantes, los más trascendentes, y con esta precisión voy a comentarles a ustedes en términos generales qué es lo que deben de cumplir todas las empresas en el territorio nacional respecto de esta norma. Como primer punto, debemos establecer que todas las empresas, todas, absolutamente todas, desde la que tiene un trabajador hasta la que tiene más de 50 trabajadores, esto es 200, 500, 1000 trabajadores, todas deben de tener una política por escrito que establezca
la prevención en los siguientes rubros. Prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Estos son los elementos que van a permear toda la NOM 035. Esto es lo que busca la NOM 035. Prevenir el riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y fomentar un entorno organizacional favorable. Por eso entendemos que todas las empresas deben de tener esta política por escrito con sus reglas y mantenerla. Podemos avanzar, por favor. Bien. Muchas veces nosotros debemos empezar por definir lo que son las cosas para comprender a qué nos obligan. Porque si yo les preguntara a todos ustedes qué son los factores de riesgo psicosocial, muy seguramente tendríamos muchas definiciones y cada quien entendería a su manera lo que es un factor de riesgo psicosocial. Pero la norma, la NOM 035, nos dice qué son estos. Miren, son factores de riesgo psicosocial todos aquellos factores, todos aquellos acontecimientos, circunstancias, hechos que provocan en los trabajadores trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del sueño, esto es, trastornos que no tienen que ver con la naturaleza o el organismo del trabajador, sino que vienen de una fuente externa. Por eso dice que no son orgánicos. Trastornos no orgánicos del sueño, aquellos que generan en los trabajadores estrés grave y les generan también trastornos de adaptación. Toda circunstancia o hecho que genere cualquiera de estos o todos estos se van a considerar como factores de riesgo psicosocial en las empresas. Y todos ellos deben de derivar del puesto de trabajo, de las jornadas de trabajo, esto es cuando tenemos jornadas muy extenuantes, muy largas, con constantes rotaciones de turno, y cuando hay una exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia familiar. Esto es, vale la pena aclarar, el hecho de que un trabajador pueda presentar algún trastorno de ansiedad o un trastorno del sueño, no en automático nos lleva a pensar que lo está produciendo la empresa o su trabajo, o la jornada de trabajo, o la exposición a un evento traumático, o la violencia laboral. Puede haber otros orígenes de estos factores de riesgo psicosocial, ¿verdad? Pueden ser familiares, pueden ser incluso durante el tiempo de descanso, el tiempo libre. Por eso, para que ustedes no se vean sorprendidos por la Inspección Federal del Trabajo y sepamos perfectamente cuándo somos responsables como empresas, como centros de trabajo, debemos de tener este nexo que conecta estos factores de riesgo psicosocial con el trabajo, la jornada laboral, cuando el acontecimiento traumático se da con motivo del trabajo o bien por la violencia laboral. Si no se da en estos contextos, podremos tener estas afectaciones, pero no van a ser sancionables ni medibles en términos de la NOM 035 y los patrones no podrán ser sancionados, los centros de trabajo no podrán ser sancionados por la Inspección Federal del Trabajo, porque el origen de todos de estas afectaciones de los trabajadores no están teniendo su origen en el trabajo. Continuamos, por favor. Bien, ¿qué es la violencia laboral? Si encontramos que la política debe prevenir la violencia laboral, pues veamos qué es lo que la NOM considera violencia laboral. Miren ustedes, la NOM la NOM 035 va a considerar como violencia laboral los actos de hostigamiento, acoso y malos tratos en contra del trabajador que dañan su integridad o su salud. Eso es violencia laboral. Hostigamiento, acoso, malos tratos contra de la persona del trabajador y que generan un daño a su integridad o su salud. ¿Qué se define como hostigamiento en la NOM 035? Miren, el hostigamiento es el ejercicio de un poder en una relación de subordinación real
de la víctima frente al agresor. En el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o de ambos tipos. El hostigamiento, entonces, por definición de la NOM 035, nos está marcando de entrada que hay una relación asimétrica, hay una relación de poder entre la víctima y el victimario. La relación de poder la ejerce el victimario y quien queda subordinado a esta relación como víctima es el trabajador, que está en una posición desventajosa, asimétrica, frente a su empleador, y que se materializan estas conductas ya sea de manera verbal, de manera física o de ambas, ¿verdad? La manera verbal pueden ser insultos, pueden ser malos tratamientos insultantes por voz, pero también puede haber empujones, puede haber golpes, puede haber agresiones verbales o pueden presentarse ambas. Ahora, los malos tratos son aquellos consistentes en insultos, burlas, humillaciones, ridiculizaciones del trabajador que son realizados de manera continua y persistente. Esto es importante que ustedes lo consideren, lo sepan. No basta con que estos malos tratos se den una vez, no se da porque, ¿verdad? Pues el supervisor vio feo al trabajador, porque probablemente lo regañó, porque probablemente le llamó la atención, porque no está haciendo debidamente su trabajo. No, debemos entender que el maltrato implica lo que sería ya palabras antisonantes, ya un ataque directo al trabajador insultándolo, burlándose de él, humillándolo, ridiculizándolo, ¿verdad? Y esta actitud debe ser continua, debe ser persistente, debe ser constante, ¿sí? De tal manera que una o dos veces que suceda, pues no es esto. Y aquí vale la pena decir que el llamarle la atención a un trabajador, que el decirle, oye, pon cuidado en tu trabajo, oye, no estás haciendo debidamente tu trabajo, no es un maltrato, cuidado con eso, porque pareciera que ahorita ya exigir o pedir que se haga el trabajo para el cual se contrató y se le paga a una persona trabajadora, pues es acoso. No, cuidado, no es ni acoso, ni es hostigamiento, ni es maltrato, ¿no? O sea, mientras ustedes lo hagan con respeto y en el ámbito y en el margen del trabajo que ustedes tienen contratado con esa persona, ustedes tienen el derecho, la facultad como empleadores, como empresas, como centros de trabajo, de llamar la atención de manera respetuosa a los trabajadores, de decirles, pongan atención en lo que están haciendo o no estás haciendo debidamente tu trabajo. Esa libertad sí la tienen, ¿verdad? Lo que ya no se vale, digamos, es que lo insultemos, que lo humillemos, que lo ridiculicemos. ¿Cómo se dan estos actos de insultos, de burlas, de humillaciones, de ridiculizaciones? Bueno, pues lo más común es hablar pues de los defectos físicos de la persona, de su apariencia, de su capacidad, de algún defecto físico, no sé, se me viene en este momento a la mente, ¿qué tal si es tartamudo, verdad? El decirle o el ponerle apodos como la metralleta o el tata, ¿verdad? Por aquello de la tartamudez que tenga, ¿verdad? Eso ya podríamos estar incurriendo en estos malos tratamientos porque ya estamos ridiculizando, estamos humillando a la persona. Mientras nosotros no cometamos estos actos, mientras nuestros representantes en los centros de trabajo, nuestros gerentes, nuestros directivos, nuestros administradores, nuestros supervisores, no cometan, no crucen esta línea, ustedes están en aptitud de exigir que se cumpla debidamente con el trabajo, porque ese es para lo que contrataron a una persona trabajadora. Y no, hay que decirlo, eso no es maltrato, ni es hostigamiento, ni es acoso laboral, ¿verdad? ¿Podemos continuar, por favor? Bien, ¿qué es un entorno organizacional favorable? Acuérdense ustedes que lo que la NOM nos está, vamos a repasar, la NOM nos trata de evitar, prevenir actos o riesgos psicosociales, violencia laboral y fomentar una organización favorable, un entorno organización favorable. Ya definía la ley, la norma 035, cuáles son los factores de riesgo psicosocial, ya nos dice qué es violencia laboral y nos define cuáles son los subconceptos que integran la violencia laboral, y ahora nos va a decir la norma qué es un entorno organizacional favorable. Miren ustedes,
El entorno organizacional favorable es aquel que genera sentido de pertenencia del trabajador a la empresa. Aquel que forma al trabajador para que realice sus tareas de la mejor manera posible. Es el que define de manera precisa las responsabilidades que tienen los trabajadores con su trabajo y en la empresa. Es aquel que fomenta la participación y la comunicación entre trabajadores y de estos también con los gerentes, los administradores, los directivos de la empresa, los supervisores, con el patrón directamente incluso. Es aquel que distribuye adecuadamente las cargas de trabajo con base en jornadas que son conformes a la Ley Federal del Trabajo. Y es aquel en donde se reconoce el desempeño del trabajador. Todos estos elementos, dice la NOM 035, implican que hay un entorno organizacional favorable. Hay una empresa sana, hay una empresa saludable en su organización, en su funcionamiento, y pueden desarrollarse los trabajadores de manera favorable, pueden crecer, pueden sentirse a gusto y pueden sentir que pertenecen a su organización, a su empresa. Es lo que llamamos, ¿verdad? Todo esto lo que conforma el ponerse la camiseta, el tener la camiseta bien puesta. Un trabajador que quiere su empresa, que trabaja duro por su empresa, que está contento, que está satisfecho, es porque tiene este entorno organizacional favorable, ¿verdad? Y se cumplen estos elementos por parte que nos marca la NOM 035. Avanzamos, por favor. Bien, entonces ya vimos que hay una política, en primer lugar, ¿verdad? Repasemos. Hay una política escrita, nos dice la NOM, que debe de mantener la empresa, el centro de trabajo. Y esta política debe, repito, prevenir riesgos psicosociales, debe prevenir la violencia laboral y debe generar un entorno organizacional favorable. Ahora, esta política, nos dice la NOM, hay que aterrizarla. No basta que esté en el papel, ahí muy bonito, ¿verdad? Como muchas normas y leyes en este país que tenemos que aceptar, que se ven muy bonitas, suenan muy padre, suenan hermoso, pero pues no se llevan a la práctica, no se ejecutan. No. Aquí la NOM 035 nos dice, hay que ponerle rueditas al coche para que camine. Entonces, no basta tener la política por escrito y mantenerla. Hay que llevar a cabo medidas, hay que adoptar medidas para lograr todo esto. Y entonces, todas las empresas están obligadas por virtud de la NOM 035 a adoptar las medidas encaminadas a prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial para promover el entorno organizacional favorable y atender todas las prácticas que son contrarias a este entorno organizacional favorable y todas las prácticas de violencia laboral. Y entonces, fíjense cómo nos dice, ¿cómo vamos a lograr adoptar estas medidas? Pues la política va a generar medidas y las medidas se van a concretizar en acciones. Las empresas, los centros de trabajo, los patrones deben de llevar a cabo acciones concretas que nos permitan aterrizar los objetivos y las finalidades de la norma. Miren ustedes, nos dice la NOM, tienen que establecer acciones para prevenir los factores de riesgo psicosocial y nos van dando ya aquí más elementos. La NOM ya empieza a desdoblar los elementos. Miren, ¿cómo vamos a atender estos factores de riesgo psicosocial? Miren, vamos a impulsar positivamente el apoyo social y las empresas van a tener que difundir la información y van a tener que capacitar, ¿verdad? Miren ustedes, apoyo social, difusión y capacitación. Son las primeras acciones que nos dice la NOM 035. Tenemos que empezar a desarrollar en los centros de trabajo para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Avanzamos, por favor. Tenemos que establecer mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas y la denuncia de los actos de violencia laboral. ¿Sí? Como otra acción que tenemos que llevar a cabo, tenemos que poner los famosos buzones de quejas y denuncias, o las líneas denunciatel, o las líneas electrónicas, todo lo que muchas empresas ya han ido implementando para dar cumplimiento y respetar la NOM 035. Es decir, aquellos mecanismos
para que los trabajadores puedan efectuar sus quejas y denuncias por incumplimiento a la NOM 035. Esto es porque están recibiendo malos tratos, están siendo hostigados, porque están recibiendo un trato laboralmente violento. También tienen que establecer las empresas, los centros de trabajo, acciones que promuevan, miren ustedes, el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización. La capacitación para la adecuada realización de las tareas. Una definición precisa de las responsabilidades. Una participación proactiva y la comunicación. La distribución adecuada de las cargas de trabajo con jornadas laborales regulares conforme a la ley y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Si ustedes se fijan, estas acciones están directamente relacionadas con lo que ya habíamos visto previamente, con lo que es la política y con lo que son las medidas. Ya aquí estamos aterrizando las acciones, ¿verdad? Avanzamos, por favor. Las acciones a las que nos hemos referido antes van a tener que abonar en algunas temáticas, en las siguientes temáticas, digamos, las siguientes vertientes, los siguientes temas, ¿verdad? Estas acciones se van a concretar a través de diversos rubros, de diversas temáticas, de diversas vertientes. Miren, la primera vertiente que nos dice la NOM 035 es la de liderazgo y relaciones de trabajo. ¿Qué acciones vamos a implementar en materia de liderazgo y relaciones de trabajo para cumplir con la política que vamos a establecer en nuestra empresa, en nuestros centros de trabajo, para dar cumplimiento a la NOM 035? Miren, el manejo de conflictos. Debemos establecer acciones para manejar adecuadamente los conflictos en el trabajo, distribuir los tiempos del trabajo y la determinación de las prioridades en el trabajo. Debemos establecer mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores, gerentes y trabajadores, así como entre trabajadores. Avanzamos, por favor. Debemos de capacitar y sensibilizar a los directivos, gerentes y supervisores para prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover entornos organizacionales favorables. Como segunda vertiente están las cargas de trabajo. ¿Qué acciones debemos implementar en cuanto a las cargas de trabajo para cumplir con la NOM 035? Miren ustedes, distribuir equitativamente las cargas de trabajo según las actividades y la capacitación de cada trabajador. Planificar el trabajo. Avanzamos, por favor. Y lo que siempre nos dicen todas las leyes, todos los reglamentos, todas las normas oficiales, tener instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. Y es aquí donde, por lo general, siempre fallamos. Por regla general, yo pienso y mi experiencia me indica que la gran mayoría de las empresas carece de los instructivos y los procedimientos, los manuales que permitan identificar con claridad a los trabajadores cuáles son sus tareas, cómo las deben de hacer y cuáles son sus responsabilidades en la realización de esas tareas. Y es ahí donde empiezan los problemas de la empresa en cuanto a al diseño del trabajo, a la distribución de las cargas de trabajo y a un entorno organizacional favorable. Y es ahí donde empiezan las problemáticas que después generan actos de violencia laboral o generan problemáticas o riesgos psicosociales. Porque si un trabajador no sabe cómo hacer su trabajo, no sabe cuáles son sus tareas y sus responsabilidades, pues muy seguramente cuando venga esta exigencia por parte de su jefe, de su supervisor, de su superior, pues vendrán estos problemas de interacción que empiezan en lo humano y después terminan en lo laboral, con quejas, con denuncias, con juicios, con despidos. Eso es lo que tenemos que evitar. Y esto, fíjense cómo empieza, desde el hecho de que si tuviéramos instructivos y manuales de procedimientos debidamente desarrollados, los trabajadores tendrían mucho más claridad de cómo hacer sus tareas y cuáles son sus responsabilidades. Porque las responsabilidades van a implicar para los trabajadores el qué sí pueden y el qué no deben hacer. Y créanme que en eso las empresas de pronto fallan bastante. No hay esa claridad por parte de los trabajadores. Y eso
muchas veces termina en juicios, termina en demandas laborales. Miren ustedes, otra de las acciones, otra de las vertientes que deben abordar las acciones es el control del trabajo. Esto es, las actividades que involucren a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo. Se trata de que un entorno organizacional favorable permita que los trabajadores participen en las decisiones de cómo se organiza el trabajo. Pero cuidado porque aquí podemos caer en el extremo de pensar, como muchos trabajadores piensan, que ellos tienen el sartén por el mango. No, no es así. Miren aquí como la misma NOM 035 nos previene y nos dice, cuidado. Esto de que los trabajadores participen en la toma de decisiones de la organización y del trabajo siempre va a estar condicionado a que lo permitan los procesos productivos de la empresa, pero además que estos trabajadores cuenten con la experiencia y la capacitación adecuada para ello, ¿verdad? No podemos permitir que un trabajador opine o quiera hacer lo que su santa voluntad le dicte cuando ni siquiera está capacitado o no tiene la experiencia suficiente para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces la NOM aquí sí es generosa, es flexible y nos dice, patrón involucra, centro de trabajo involucra al trabajador, pero esto no quiere decir que ellos puedan hacer todo lo que quieren, ellos lo van a poder hacer de manera participativa, siempre y cuando cumplan con la experiencia y la capacitación requeridas y necesarias para ello. Avanzamos, por favor. Miren, también dentro de este apartado es tener reuniones para abordar las áreas de oportunidad y de mejora, ¿verdad? Si va a participar el trabajador en la elaboración de las directrices y estrategias del trabajo, pues evidentemente es muy necesario que el centro de trabajo, que la empresa tenga reuniones constantes, periódicas, para ir abordando las áreas de oportunidad o de mejora, es decir, para ir resolviendo los problemas, ¿verdad? En buen cristiano. Eufemísticamente le llamamos áreas de oportunidad y de mejora, porque así lo denominan los administradores, pero pues en buen cristiano es para ir resolviendo las problemáticas que se nos van presentando. ¿Por qué es generoso? ¿Por qué es recomendable realizar estas reuniones? Porque se va escuchando el sentir de los trabajadores. Créanme que uno de los grandes agravios que tienen los trabajadores cuando llegan conmigo al tribunal, ya con una demanda interpuesta, ya en las audiencias, es que no se sintieron bien tratados en la empresa, que no se sintieron escuchados. Esto ocurre más de lo que ustedes pensarían y son agravios que llevan los trabajadores a sus juicios, son agravios que hacen que les tengan coraje a los patrones, a los empresarios y que muchas veces pues buscan el mal para la empresa. El trabajador ya no busca, un trabajador enojado ya no busca quién se la hace, sino quién se la paga. Y muchas veces también mi experiencia me demuestra en estos casos que a veces ustedes como dueños de empresa, pues ni enterados están de lo que están haciendo sus representantes en las empresas, sus directores de recursos humanos, sus encargados de recursos humanos, sus supervisores, sus gerentes. Ustedes muchas veces ni siquiera están enterados de todo lo que está pasando en su empresa, pero créanme que estas personas los meten en serios problemas con los trabajadores si no tienen claro este entorno empresarial favorable, estas buenas prácticas en la empresa y en la organización empresarial. Y cuando llegan los trabajadores, llegan enojados, llegan furiosos y llegan con muchos agravios personales de lo que les hicieron, de lo que les dijeron, y eso les voy a decir en qué les afecta a ustedes, les afecta en dinero, porque eso encarece la conciliación con los trabajadores. Un trabajador que no esté tan enojado con la empresa, es factible que pueda conciliar económicamente su asunto por cantidades menores, pero un trabajador que está muy enojado con la empresa, porque no se sintió escuchado, se sintió maltratado, se sintió despreciado, llamémoslo como es, va a encarecer mucho la conciliación, va a pedir mucho dinero para arreglar el asunto, porque ya no solamente está pidiendo lo laboralmente que le corresponde en términos de ley, también quiere verse resarcido económicamente de los agravios sufridos. Ojo con eso, ustedes que son empleadores, dueños de empresa, el maltrato al trabajador no solamente les cuesta en términos de la NOM 035, sino también les cuesta en términos de conciliación, en términos de juicios. Cuidado con eso. Eso es un aspecto importante. Bien, otra de las vertientes que nos dice la NOM deben de abordar las acciones de las empresas para lograr este entorno empresarial favorable, es establecer el apoyo social. Miren,
El apoyo social lo define la NOM, ¿verdad? Como el apoyo que se dan todos, unos a otros. Ahí está. ¿Qué es el apoyo social en la empresa? El apoyo que se dan todos. El apoyo que se dan los trabajadores, los supervisores, los gerentes, los patrones, entre todos, ¿verdad? Ese es el apoyo social del que ya nos hablaba la norma, del que nos habla la norma. Promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. Miren, cómo el apoyo social tiene que ver con el tejido social de la empresa, si se me permite la expresión. Tiene que ver con la participación solidaria y de apoyo mutuo entre trabajadores, directivos y hasta los patrones. Un trabajador que tenga una empresa con apoyo social, donde se dan relaciones de apoyo, de trabajo mutuo con sus superiores, con el patrón, con otros trabajadores, esto es, que tiene un buen ambiente laboral, difícilmente va a demandar en caso de un problema cuestiones más allá de lo que legalmente les corresponde. Y si además este buen entorno se da en un contexto de ayuda mutua y de intercambio y de experiencias entre trabajadores, es decir, si entre los mismos trabajadores se apoyan, pues evidentemente es una empresa además que va a lograr aspectos importantes como la eficiencia y la productividad. Eso es indudable. Trabajadores que trabajan coordinadamente logran la eficiencia y la productividad. Miren ustedes, también hay que contribuir al fomento de la actividad cultural y del deporte entre trabajadores para lograr ese apoyo social. Fíjense cómo todas estas acciones de la vertiente del apoyo social tiene que ver con la generación de solidaridad, la generación de un buen apoyo, de un entorno solidario dentro de la organización empresarial. Y es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y también entre pares. Esto es lo que nos está dando, regenerar el tejido social en la empresa, en lo laboral. Avanzamos, por favor. Y luego, esto es bien importante, aquí es donde ya abordamos cuestiones a las que nos enfrentamos siempre en la materia laboral con los trabajadores. Miren, otra de las vertientes que busca cumplir la norma 035 como acciones concretas es el equilibrio entre el trabajo y la familia. ¿Cuándo empiezan las problemáticas? ¿Cuándo tenemos un entorno empresarial poco favorable? ¿Cuándo los trabajadores se sienten acosados, hostigados? ¿Cuándo los trabajadores se van a quejar de violencia laboral? Pues básicamente todo empieza cuando no hay equilibrio entre el trabajo y la familia. Cuando básicamente los trabajadores pasan mucho tiempo en la empresa, cuando los obligan a trabajar horas extras cuando ellos no quieren, cuando, por ejemplo, les están rotando los turnos constantemente. No digo que el patrón no pueda hacerlo, claro que lo puede hacer, pero no constantemente, porque eso genera desincentivos y molestias en los trabajadores, enojo en los trabajadores. Ajá. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo la NOM nos dice vamos a modificar esto? Pues miren, te dice la NOM, involucra, como acción concreta, involucra a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo. Pero cuidado, aquí implica esto. La siguiente es la condición, cuando las condiciones de trabajo lo permitan. Caemos otra vez, como siempre, en el otro lado. A veces caemos mucho en el otro lado del péndulo, en el otro lado, en el extremo contrario. A veces los trabajadores piensan que pueden hacer todo y decidir todo y que pues el patrón tiene que aguantarse porque no puede hacer nada. No, cuidado. O sea, los trabajadores participan siempre y cuando las condiciones del trabajo lo permitan. O sea, los trabajadores pueden hablar la cuestión de los horarios, pero siempre y cuando el trabajo lo permita. No el trabajador va a definir su horario libremente. No el trabajador va a decidir si va o no va al cambio de turno. No es así, ¿verdad? Es participar cuando las condiciones de trabajo lo permiten. Miren, establecer medidas y límites para evitar jornadas de trabajo superiores a las previstas por la ley. Y darles apoyos a los trabajadores para que puedan acudir a emergencias familiares. Pero también aquí la NOM te dice, bueno, tú le vas a dar ese apoyo, patrón, tú le vas a dar apoyo, centro de trabajo al empleado para que pueda atender su emergencia. Pero no es un cheque en blanco. Él tiene que comprobar que efectivamente fue a resolver una emergencia, ¿verdad? Esto nuevamente nos deja claro
que la NOM no es todo cargado hacia el lado de los trabajadores, si bien es cierto, le impone cargas importantes, obligaciones importantes a los patrones, también es que les deja en mucho la capacidad de dirección y de decisión dentro de sus empresas. Avanzamos, por favor. Miren, prevención de la violencia laboral. ¿Qué nos dice la NOM 035? Como acciones concretas para prevenir la violencia laboral, ¿qué vas a hacer? Difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento, que esto tiene que ver con los buzones de quejas y denuncias que habíamos comentado previamente. Informar sobre la forma en que se deben denunciar los actos de violencia laboral. Fíjense cómo aquí la prevención de la violencia laboral pasa mucho por los mecanismos que pone la empresa para atenderlas, pero también pasa mucho por la información y el seguimiento. Avanzamos, por favor. Información y comunicación. Los trabajadores deben poder expresar sus opiniones sobre la solución de las problemáticas a las que se enfrentan y cómo mejorar sus condiciones de trabajo. Y deben de estar capacitados para que ellos mismos puedan decirle a la patronal, oye, necesito que me des capacitación en esto. Fíjense que aquí, en materia de capacitación, a veces los centros de trabajo, los empresarios, no le ponen mucho cuidado y los trabajadores son morosos en la capacitación, no les gusta tomar capacitación. Creo que aquí estamos en falta todos, tanto autoridades como empresas, como trabajadores, porque la capacitación, si la abordamos de la manera adecuada, si buscamos la mejor manera de dar capacitación, nos va a evitar muchísimos problemas, nos va a generar empresas mucho más productivas y nos va a permitir cumplir de mejor manera con la NOM 035 y en general con la Ley Federal del Trabajo. Creo que aquí no hemos encontrado los mecanismos adecuados para capacitar a los trabajadores y sobre todo creo que la clave está en que no hemos encontrado la forma de transmitirle al trabajador la importancia de su capacitación. El día que el trabajador entienda la importancia de su capacitación en el trabajo, ese día vamos a poder hacer que tome la capacitación de mejor manera y nos vamos a evitar muchas problemáticas. Avanzamos, por favor. Miren, aquí vamos a entrar ya vimos lo que son los apartados generales de la NOM 035 en cuanto a lo que tienen que hacer todas las empresas. Ahora, aquí vamos a entrar ya a apartados especiales que tienen que ver con empresas, ahora sí ya atendiendo al número de trabajadores. Miren, empresas de 1 a 15 trabajadores, ya como apartados especiales que tienen que cumplir en la NOM, es identificar a aquellos trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social o a la institución de seguridad privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa. Aquí ya es para una empresa de 1 a 15 trabajadores. Avanzamos, por favor. Aquí es para empresas de 16 a 50 trabajadores. Miren, estas empresas de 16 a 50 trabajadores, además de la obligación anterior, tienen la obligación de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores que fueron expuestos a la violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial mediante la aplicación de una encuesta a todos los trabajadores para identificar y analizar los factores del riesgo psicosocial. Esta encuesta es en particular para las empresas que tienen de 16 a 50 trabajadores. Avanzamos, por favor. Y miren, para las empresas más grandes, de 50 en adelante trabajadores, además de las normas anteriores, tienen esta obligación particular: practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral, a factores de riesgo psicosocial, mediante una encuesta a todos los trabajadores que no solamente va a permitir identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, sino también va a permitir la evaluación
completa del entorno organizacional. Fíjense cómo para las empresas ya grandes, que la NOM 035 establece que son de 51 trabajadores o de 50 trabajadores en adelante, ya las consideran empresas grandes, cómo nos dicen, además de identificar factores de riesgo psicosocial, además de tratar a los trabajadores que han sufrido violencia laboral o un trauma severo por el trabajo, debes de evaluar tu entorno organizacional, porque de ahí vas a sacar tú acciones concretas para remediar las problemáticas que se están generando en el centro de trabajo en estos aspectos. Avanzamos, por favor. Miren, ahora sí, esto, como lo reitero, son los aspectos más generales de la NOM 035. No los digo todos porque sería de verdad, yo creo que una sesión como de 4 o 5 horas para poder abordar exhaustivamente todos los aspectos de la NOM 035. Les estoy dando los aspectos que consideré más relevantes para ustedes y de cumplimiento más trascendental, y que son donde probablemente tenemos y cometemos las mayores faltas que después vienen con las sanciones de la Inspección Federal del Trabajo. Incluso vimos dos aspectos fundamentales que son las encuestas para evaluación e identificación de los riesgos psicosociales y la evaluación del entorno. Ahora, la pregunta es, ¿qué consecuencias jurídicas tiene la inaplicación de la NOM 035? Vamos a verlas. Miren, la Inspección Laboral Federal del Trabajo tiene como facultad legal verificar el cumplimiento de las normas en materia de riesgos de trabajo, seguridad de la vida y salud de los trabajadores. Esto está contemplado en el artículo 511 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque la NOM 035, al momento de que está hablando de riesgos psicosociales, de violencia laboral, de un entorno empresarial poco favorable, lo aterriza y lo lleva todo al lado de lo que se llaman los riesgos del trabajo, las enfermedades del trabajo que le están generando a los trabajadores todos estos factores y que impactan también en las evaluaciones de los riesgos en cuanto a la seguridad y la integridad de los trabajadores, ¿verdad? Hacia allá lo mueve la NOM. Esto es, nos vamos a ver enfrentados si no cumplimos con la NOM 035, no solamente a las sanciones económicas y a los procedimientos sancionadores que vamos a ver ahorita, sino también nos vamos a ver enfrentados a cuestiones que nos pueden impactar en el seguro social por riesgos de trabajo, por enfermedades de trabajo, porque nos van a aumentar las primas de los riesgos en el seguro social, porque los trabajadores van a empezar a incapacitarse o a solicitar pensiones por riesgo de trabajo, por enfermedad de trabajo, derivados de todos estos factores psicosociales, de todos estos factores que tienen que ver ya con la salud mental de los trabajadores. ¿Cómo aquí ya cobra relevancia? Vean ustedes hacia dónde los puede llevar todo esto, todo este incumplimiento ya a problemas de pensiones, de riesgo, del pago de primas por riesgo en la empresa, ya cuestiones que nos empiezan a costar mucho dinero, además de las que vamos a ver ahorita como sanciones ya propiamente de la NOM 035. Eso es además. Bien, pero fíjense ustedes, no queda ahí. La Inspección Federal del Trabajo también tiene facultad de denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que identifique durante sus inspecciones, durante sus verificaciones, y que puedan constituir hechos delictivos. Esto está en el artículo 8 del Reglamento General de la Inspección del Trabajo. Avanzamos, por favor. Miren, las visitas de inspección. La Inspección Federal del Trabajo, para verificar el cumplimiento de las normas, realiza visitas de inspección para verificar o comprobar. Y estas tienen un signo característico. Estas visitas siempre deben de ser físicas. Deben ser físicamente en la empresa. Ajá. ¿Me van a verificar o van a ver que cumpla con la norma? Pero también existen mecanismos alternativos de inspección.
Esto es, los inspectores federales del trabajo pueden pedir que se llenen cuestionarios, evaluaciones y pueden formular requerimientos a los patrones, a los trabajadores, a sus sindicatos, a las comisiones mixtas que se conforman en los centros de trabajo, y lo pueden hacer vía medios electrónicos, a través del uso de las tecnologías de la información. Esto es lo que se consideran como mecanismos alternativos de inspección, ¿verdad? Aquí nos queda clara la diferencia. La verificación, la visita de inspección es una verificación, una comprobación física. En cambio, los mecanismos alternos de inspección es a través de medios digitales. Avanzamos, por favor. ¿Qué pasa si me verifican o me llevan a una inspección de comprobación y yo incumplo? Y el inspector federal del trabajo determina y considera que incumplí con la NOM 035. Miren, además de los problemas que nos vamos a meter, como ya se los dije, en materia de seguro social, pensiones, incremento de la prima de riesgo en el seguro social, además de que me pueden denunciar por algún delito que posiblemente se haya cometido en contra de él o los trabajadores, ¿verdad? Si el inspector federal del trabajo determina incumplimiento, con base en los elementos encontrados en el procedimiento de verificación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra del patrón, de la empresa o del centro de trabajo. Esto se encuentra en el artículo 51 del Reglamento General de la Inspección del Trabajo. Este procedimiento administrativo sancionador va a concluir con una sanción económica, una sanción pecuniaria al patrón o al centro de trabajo o a la empresa. Y para definir esta sanción económica que se va a imponer, se van a tomar en cuenta los siguientes parámetros. Véanlos ustedes. Se va a tomar en cuenta la intencionalidad de la conducta. Esto es, si el patrón intencionalmente incumplió a pesar de que sabía que lo estaba haciendo. Van a medir la gravedad de la infracción. Esto es, ¿qué tan grave fue la infracción en términos de la normativa de la Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales mexicanas y los reglamentos de la Ley Federal del Trabajo? Van a medir el daño que se ocasionó al o los trabajadores con la conducta o las conductas sancionadas o los incumplimientos. Van a verificar la capacidad económica del infractor. Aquí es donde más les van a pegar a los empresarios, porque van a decir, mira, pues tu capacidad económica es alta, tu sanción, por lo tanto, va a ser también alta. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y cómo van a saber mi capacidad económica? Muy sencillo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Inspección Federal del Trabajo, tiene amplias facultades para pedir a todas las autoridades los informes que sean necesarios para conocer la capacidad económica de las empresas, de los empresarios, de los patrones. Puede pedir información a Hacienda, puede pedir información a otras dependencias, al IMSS, puede pedir información al Infonavit, puede pedir información a quien considere oportuno para llegar al conocimiento real de cuál es la capacidad económica del infractor. Y con base en eso establecer la sanción. Y también van a tomar en consideración si esta conducta es reincidente, si el patrón es reincidente. Esto es, si ya fue sancionado anteriormente por la misma falta y aún así sigue sin resolver la problemática y lo vuelven a sancionar. ¿Esto qué implica? Pues que con todos los factores anteriores, pues evidentemente la sanción será todavía mucho más gravosa para el patrón, para el centro de trabajo. Adelante, por favor. Y vale decir, de una vez vamos poniéndolo claro, esta sanción económica que va a derivar del procedimiento administrativo sancionador, esa parte, es autónoma, ¿sí? No va a liberar a la empresa además de pagar las multas correspondientes según la conducta o las conductas en que hayan cometido las infracciones, y como ya se los comentaba, tampoco los va a liberar de posibles denuncias ante el Ministerio Público
de la Federación. Voy aquí a ponerles un ejemplo en mi experiencia personal ya como juzgador, como juez. Ustedes dirán, bueno, ¿qué conducta puede ser tan grave como para que puedan darle vista al Ministerio Público? Bueno, miren, les voy a platicar un caso y voy a omitir nombres y nombres de empresas y nombres de todo para no incurrir en ninguna indiscreción ni en nada sancionable. Llega un asunto a mi tribunal, una demanda laboral en donde la persona trabajadora, entre otras cuestiones, además de que demandaba su reinstalación, el pago de salarios caídos, en fin, todo lo que laboralmente le correspondía, estaba demandando el resarcimiento de los daños y perjuicios por los daños psicológicos y psiquiátricos que le había ocasionado un entorno organizacional desfavorable y donde específicamente su superior había incurrido por años en una conducta de abuso y de abuso laboral, de violencia laboral hacia ella. El procedimiento corrió su curso y, bueno, yo con base en el análisis de las pruebas pude darme cuenta que efectivamente aquí había materia, o en este asunto había materia incluso para formular denuncia ante la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, por las conductas activas de este jefe que por años había sometido a un clima de violencia laboral a la trabajadora y que ya le había generado un problema psicológico, psiquiátrico grave, ya plenamente comprobado también con las pruebas desahogadas en el juicio, las pruebas periciales, donde efectivamente se había concluido que, el perito concluyó que sí, efectivamente, ella tenía ya un problema psiquiátrico severo y que tenía una afectación grave en su vida, derivado de este clima de acoso y de violencia laboral que por años había sufrido, y que esto había trastocado ya todos los ámbitos de su vida. Y entonces decidí darle vista a la Fiscalía Federal, a la Fiscalía General de la República, por la conducta activa en particular de la persona autora, pero también, debo decirlo, por la conducta pasiva de la empresa, porque incluso estaba acreditada, que estuvo acreditado que ella presentó por las vías establecidas las denuncias correspondientes varias veces. Se le dio el trámite muy burocrático, pero nunca llegamos a una resolución real de la problemática. Al contrario, parecía y quedaba entrevisto con las pruebas que pues más bien como que la empresa tenía mucha prisa por cerrar los expedientes cada que ella presentaba la denuncia, ¿no? Por la violencia y el acoso laboral del que estaba siendo objeto. Entonces también por eso se dio vista a la Fiscalía Especial en delitos contra las mujeres, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso ya sea la Inspección Federal del Trabajo o un juez federal puede en determinado momento en su sentencia ordenar las vistas correspondientes por todas estas conductas que están en falta con la NOM 035 o porque incluso cumpliendo con la NOM 035 pero no se da una resolución real a la problemática, ¿verdad? Porque pues de eso no se trata de tener la línea de denuncia y que no pase nada. Se trata de que efectivamente la empresa ponga cartas en el asunto y ponga soluciones reales a las problemáticas que se están preparando, que se están perpetrando en la empresa, y no incluso que pareciera que hasta como pues implica o quiere tapar los hechos o proteger a los superiores, a los directivos, ¿no? De las empresas ante estos señalamientos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí sí hay casos reales en donde la empresa y el centro de trabajo se puede meter en un problema serio, hasta penal por este tipo de situaciones, ¿no? Avanzamos, por favor. Miren, como les decía, está el procedimiento sancionador que les van a cobrar mucho dinero, van a tener que pagarle mucho dinero al gobierno por las faltas cometidas de la NOM 035, están las vistas al Ministerio Público y también están las cuestiones económicas, las multas. Miren ustedes cómo están las multas. Vamos a platicar de multas. Estas se encuentran en los artículos 114 a 119 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Miren, a un patrón o una empresa que no permita la verificación
se le va a imponer multa de entre 28,285 pesos y 565,700 pesos al valor actual de la UMA, valor 2025. Cada año se actualiza, por lo tanto, cada año suben los valores de las multas. Se van a imponer multas de 5,657 pesos a 11,314 pesos a los centros de trabajo si no se identifican a los trabajadores que sufrieron acontecimientos traumáticos severos o violencia laboral, o bien si no se realiza el diagnóstico derivado de la encuesta sobre la identificación de los factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional. Ya vieron cómo no nada más hay que hacer la encuesta, sino que de la encuesta tienen que salir soluciones, tienen que salir acciones concretas, porque si no las implementan, los van a multar. Ok, perfecto, ya cumpliste, no te voy a sancionar porque probablemente ya hiciste las encuestas, perfecto, pero no queda ahí, también te puedo sancionar, te puedo multar si no me demuestras que estás tomando acciones para remediar los hallazgos que derivan de estas encuestas para medir los factores de riesgo psicosocial o el entorno organizacional. Seguimos, por favor. Miren, al patrón o a la empresa que no acredite, fíjense, haber difundido la información entre los trabajadores sobre las alteraciones a la salud que derivan de la exposición a los factores de riesgo psicosocial o no difunda las políticas para fomentar un entorno organizacional favorable para prevenir la violencia laboral y que no difundan los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional, vean las multas que tienen. Pueden ser multas desde 28,285 pesos hasta más de $500,000 de pesos, 565,700 pesos. Vean la gravedad de no difundir la información y los hallazgos a los trabajadores. No nos están sancionando aquí un hecho activo. Nos están sancionando con penas muy severas el no brindarles la información, la difusión adecuada a los trabajadores de todos estos elementos. Avanzamos, por favor. Y miren, por último, el patrón o la empresa que no acredite haber realizado los exámenes médicos a los trabajadores expuestos a los factores de riesgo psicosocial, les van a imponer una multa también de entre 5,657 pesos y más de $500,000 de pesos pueden llegar estas multas. Como ustedes se dan cuenta, estamos ante una norma que puede resultar muy gravosa económicamente para las empresas. Ya es gravosa implementarla. Evidentemente las empresas incurrirán en gastos, en inversiones importantes para implementarla. Pero ya vieron que es todavía más gravoso no implementarla e incumplirla. Con esto yo doy por concluida mi presentación. Les agradezco infinitamente la paciencia y la atención y estoy a sus órdenes para los comentarios y preguntas y dudas, lo que ustedes indiquen. Muchas gracias, señor juez. La verdad es que demasiado importante toda la información que nos acabas de brindar, sobre todo porque no vislumbramos o no tenemos la paciencia para leer toda esa norma y por ende terminamos incumpliéndola, pero de verdad es que no teníamos idea de cuánto dinero nos puede costar como empresas. Entonces es una situación bastante complicada y creo que en ese sentido vale mucho la pena, tanto para las empresas que están aquí como asistentes al webinar, como para todas las empresas que forman parte de las organizaciones que pertenecen a este Consejo Empresarial Mexicano, de poder, en la medida de lo posible, cumplir con estas normas y buscar la manera de que puedan obtener una asesoría precisamente para poderla cumplir. Señor juez, bueno, la intención adicional aparte de escucharte, pues es también conocer algunas preguntas que pueda tener las personas que estuvieron asistiendo a este webinar, y dentro de los chats que tenemos dentro del Consejo Empresarial Mexicano y algunos de la Cámara de Comercio, del cual soy presidente en la ciudad de Irapuato, tenemos algunas. Me voy a permitir leerlas. Igual, si los asistentes tienen alguna otra pregunta, por favor, puedan ponérnosla dentro del el recuadro de las preguntas y respuestas para poderles dar seguimiento. Tengo una que dice así:
¿cómo piensa que será el trabajo en el futuro con los avances de la inteligencia artificial? Adelante. Gracias. Mira, esto es un aspecto muy interesante del trabajo a futuro, podríamos decir el futuro ya inmediato, el futuro ya nos alcanzó. La inteligencia artificial está generando un fenómeno que se llama desplazamiento laboral. Se está desplazando mano de obra y se está sustituyendo por, en algunos casos, robots androides, máquinas y computación cuántica, entre otras. Estas fuentes de empleo se están perdiendo e implican una pérdida no solo para el mundo del trabajador, sino también implica situaciones que debe atender cuidadosamente la empresa. La empresa tiene la libertad de establecer y de implementar los mecanismos que tecnológicamente le permitan eficientar sus operaciones y eficientar sus ganancias, es indudable. Pero para eso está establecido un procedimiento en la Ley Federal del Trabajo, que es el procedimiento colectivo de naturaleza económica, en donde antes de despedir a los trabajadores o desplazar a los trabajadores, se le pide esa autorización, se le pone a consideración del tribunal laboral la situación de la empresa, la implementación de los nuevos programas tecnológicos que se van a hacer, para que sea el tribunal quien decida de una manera equilibrada y justa qué es lo que se debe hacer. Y les voy a comentar, la inteligencia artificial nos representa retos a ustedes en este sentido, a los trabajadores de otra manera en cuanto a capacitarse y cuidar más sus fuentes de trabajo y probablemente adaptarse a las nuevas circunstancias laborales, y a nosotros como juzgadores para poder resolver estas problemáticas que se nos van presentando. El juez debe de comprender que viene un cambio radical en el mundo del trabajo, derivado de la inteligencia artificial. Y la pregunta va a ser, ¿cómo se van a resolver esos juicios ya en los tribunales cuando venga el interés del patrón de implementar la inteligencia artificial y el interés de los trabajadores de conservar sus fuentes de empleo? El juez que no comprenda este gran cambio que se avecina y que únicamente pretende estar aplicando la ley a rajatabla y, es que la ley dice, pues creo que no está cumpliendo debidamente con la función que está desempeñando o que pretende desempeñar, ¿no? Porque recordemos que va a haber elecciones el 1 de junio, ¿no? Y mucha gente aspira a llegar a esos cargos. Quienes no comprendan este gran cambio que se avecina en el mundo del trabajo, pues quiere decir que no está del todo apto, desde mi muy humilde punto de vista, para tampoco ejercer el cargo de juez laboral. Porque nos vamos a estar enfrentando a estas grandes problemáticas. Nos vamos a estar enfrentando a estos equilibrios de dos derechos contrapuestos, pero igualmente válidos. El derecho del trabajador a conservar su empleo y el derecho de las empresas a implementar nuevos procesos tecnológicos en el trabajo. Gracias. Acabas de tocar algún punto muy importante, que es el de las próximas elecciones en el tema de justicia. Y por aquí tenemos una pregunta que también viene aparejada al mismo tema, que dice, ¿qué impacto puede tener las próximas elecciones en la justicia en general y en la justicia laboral en particular? Mira, el impacto que en mi opinión puede tener es el riesgo que se tiene de no elegir bien. Me parece que hay una gran diferencia entre quién puede ser juez y quién no puede ejercer debidamente esa función judicial. El ser juez implica mucha sensibilidad, entre otros temas como el que te acabo de comentar. No solamente es aplicar la ley, no solamente es resolver juicios, no solamente es emitir sentencias, es hacerlo, en el caso de los jueces laborales, con una visión de justicia social muy clara, donde vamos a tener que estar equilibrando los derechos contrapuestos de trabajadores y de patrones en un contexto en el que no estábamos acostumbrados. Porque no solamente es el cambio de la inteligencia artificial en el trabajo, con todo lo que esto conlleva, sino también la incorporación de mucha gente joven al mundo laboral, con nuevas formas de trabajar, con nuevas visiones del trabajo, con nuevas ideas de lo que debe de ser el trabajo,
donde ya las empresas pronto, con esta incorporación de jóvenes al empleo, van a empezar a hablar de el work, el homework, el trabajo a través de plataformas digitales, el teletrabajo, o sea, ya vamos a estar en un mundo laboral y de justicia laboral muy diferente. Y el riesgo que implica la elección judicial puede ser el que lleguen las personas que no están capacitadas y que no están adecuadamente preparadas, que no tienen experiencia para ejercer el cargo de juzgador, de juez, y no solamente que tengan experiencia en el derecho, porque todos, yo veo a los candidatos, mis contrincantes, muchos de los candidatos, pues todos sabemos la ley, todos decimos que conocemos la ley, pero ya no basta con conocer la ley, ahora también es necesario tener claro el contexto en el que nos estamos desenvolviendo como país, como sociedad, y comprender además que la empresa es un ecosistema de equilibrio muy delicado entre los intereses patronales y los intereses de los trabajadores, y que en medio de ese ecosistema está el juez con sus decisiones, y que para poder tomar buenas decisiones ya no basta conocer la ley. Hay que tener muy claro muchas cosas del entorno social, político, económico en el que se está desarrollando la actividad del juzgador. Entonces, creo que el error o cómo puede impactar en la justicia en general y en la justicia laboral en particular es en una incorrecta elección de la persona que nos va a juzgar, porque esto va a generar muchos problemas en el sistema de justicia adelante. Si la persona no está apta, no tiene experiencia, no sabe cuál es el contexto real en donde están, me parece que puede generar muchas problemáticas de entorpecimiento del sistema de justicia. ¿Y a ustedes por qué les debe de preocupar eso como empresarios? Pues muy sencillo, porque todos esos, los juicios que se alargan, los juicios que implican el retraso, pues les cuestan dinero. Pero además, pues van ustedes a buscar muy seguramente, o van a querer buscar alternativas, que las hay, alternativas al sistema judicial para resolver sus diferencias empresariales, contractuales, con otras empresas, con subcontratistas, con el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si no se sabe elegir bien, nos vamos a enfrentar a un sistema judicial que va a generar poca confianza en ustedes como empresarios para poder llevar sus juicios y tener la certeza de que se les van a resolver bien, se les van a resolver con justicia y con imparcialidad. Y eso es un grave problema para los empresarios y para la sociedad en general, porque eso también afecta a los trabajadores y también afecta a los jóvenes que se están incorporando al mundo laboral y, en fin, en muchos ámbitos tiene un impacto esto, ¿verdad? Entonces, eso va a generar, me parece que también muchas empresas, muchos empresarios busquen otras alternativas de justicia, porque no va a haber a lo mejor esa confianza en el sistema judicial, porque, pues bueno, creo, y ahí sí, permítaseme decir, pues quienes garantizan de mejor manera esta continuidad, es la imparcialidad, en la experiencia, y en mi caso, ¿por qué no decirlo?, en la honestidad y en la honradez al momento de ejercer como juez, pues somos los que ya estamos en funciones actualmente, los que ya tenemos esa experiencia en funciones y que actualmente ya estamos ejerciendo el cargo de juez, porque es una gran diferencia el decirte lo que yo he hecho a decirte lo que voy a hacer, lo que pienso hacer, y quién sabe si me salga. Coincido completamente, juez. Definitivamente es algo que tenemos que meditar como sociedad y que tendremos que aplicar en su momento, el momento de elegir en las boletas el día 1 de junio, perdón. Hay varias preguntas. Tenemos una aquí en el chat del webinar y tenemos una que también es muy interesante en base a lo que has estado mencionando. Dice así: dado que el gobierno, sus bienes son inalienables e inembargables, también es sujeto a la aplicación de sanciones por la inaplicación de la NOM 035. Mira, debo comentarte que la NOM 035 está pensada, en primer lugar, para centros de trabajo, para empresas.
En realidad, la NOM 035 no tiene una disposición concreta expresa que nos haga entrever que aplica específicamente para las entidades públicas. Sin embargo, debemos también decir que en realidad en los hechos sí se está implementando en entidades públicas. Les puedo platicar la experiencia precisamente del Poder Judicial de la Federación, que es al que yo pertenezco como juez. En el Poder Judicial de la Federación ya de años, llevamos ya años, para nosotros ya es muy común las encuestas, las encuestas que nos permiten medir el clima organizacional. Cada año nos preguntan a todos sobre el tema de los factores de riesgo psicosocial, nos preguntan las problemáticas que enfrentamos como trabajadores, y se van implementando, de aquí van saliendo acciones concretas, políticas muy concretas de acción que van remediando este tipo de situaciones, como por ejemplo jornadas de sensibilización, de información, se creó ya la unidad especializada en recepción de quejas por acoso laboral, por acoso sexual, en fin. En los hechos ya se está implementando en el gobierno también esta NOM, a veces a mayor medida, a veces en menor medida, pero ya cada vez más es una letra orgánica viviente esta NOM y todo lo que conlleva. Porque además cada vez tenemos trabajadores, llámense de empresas privadas o llámese de entidades públicas, pues más conscientes de sus derechos. Cada vez tenemos más trabajadores también más exigentes de sus derechos y más conscientes de que, pues bueno, mi trabajo debe desarrollarse sobre ciertos parámetros o dentro de ciertos parámetros de respeto, de dignidad, de cuidado hacia mi persona. Incluso, como lo comentaba, porque también hay que señalarlo, esto también ya ha llevado a extremos que también ya son cuestionables desde la perspectiva legal, o sea, extremos del otro lado, donde prácticamente pareciera o se pensaría que los trabajadores tienen carta abierta para hacer lo que quieren y no sujetarse a ninguna disposición legal, porque pues ellos tienen a su disposición pues las denuncias por acoso, las denuncias por violencia laboral, ¿no? Entonces, esto también ya hay que decirlo, se está llevando por algunos, no en todos, pero sí en algunos casos ya a extremos poco deseables, ¿no? Por parte de los trabajadores. Reitero, son casos los menos, pero sí se dan, y son casos que tampoco tienen asidero en la norma, ya lo veíamos, ¿verdad? O sea, la norma también es condicionante, te dice, bueno, sí, participará el trabajador siempre y cuando lo permita el proceso productivo y siempre y cuando él tenga la capacidad y la capacitación adecuada para hacerlo. Gracias, juez. Bueno, le voy a leer la que tenemos aquí en el chat. Dice así, es nuestro director Marco Santiago, dice: un trabajador puede denunciar ante la Secretaría del Trabajo que la empresa no cuenta con un programa para cumplir la NOM. Indudablemente puede presentar su denuncia y eso va a generar inmediatamente la orden de visita para la Inspección Federal del Trabajo. Inmediatamente, es indudable que sí, los trabajadores, porque está en su interés, debemos comprender que la norma los legitima para denunciar el incumplimiento precisamente de la NOM 035 o la inobservancia total de la NOM 035. Gracias. Tenemos otras más, dice así, ¿cómo resolvería en un caso en donde hubiera acoso laboral para garantizar los derechos de la persona trabajadora? Mira, es una pregunta muy abierta, déjame decirte, porque habría que ver caso por caso. Para tener un ejemplo concreto, voy a volver a recurrir al ejemplo que les ponía, ¿no? O sea, es un caso real, es un caso concreto de acoso laboral y de violencia laboral ejercida por el superior jerárquico por años contra de una trabajadora. Entonces, esto dio pauta a que en la sentencia en particular se dictaran medidas de protección hacia ella, como por ejemplo ordenar por sentencia que la empresa adopte todas estas acciones que no adoptó en su momento para contrarrestar el clima de violencia laboral, para llegar a un resarcimiento integral y que esto no vuelva a repetirse ni para esa trabajadora
ni para ningún otro trabajador, debo decirlo. O sea, la orden a través de la sentencia para ese centro de trabajo fue, esto no se puede volver a repetir, ni con ella, ni con nadie. Pero además, pues como comentaba, además de esta orden de no repetición y de adopción de medidas activas que generan acciones concretas de no repetición, esto implica, por ejemplo, el que tenga que moverse a la persona agresora, que no a la agresora, a la persona agredida, sino al agresor, que en este caso es el superior jerárquico, moverlo del área, porque ella no va a poder ya trabajar con él. Entonces, no puedes revictimizar a la persona poniéndola a trabajar nuevamente con su agresor. Entonces, ¿cuál es la medida que se ordena? Quita al agresor del área de trabajo, mándalo a otro lugar, muévelo de ahí. Y como también comentaba, pues el otro elemento que se utilizó en esa sentencia, pues fue la vista a la Fiscalía General de la República, especialmente a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. De acuerdo, juez. Tenemos uno en la sección de preguntas y respuestas que viene muy emparejada a otra que tenemos en el chat, y dice cómo podría ayudar a la empresa que lograra cumplir con la NOM 035, y aquí en preguntas y respuestas nos pregunta Guillermo Morales, dice, ¿hay alguna forma de enviarle una consulta sobre un caso en particular? Sí, claro, por supuesto, yo con mucho gusto, en mi actividad actualmente yo me encuentro de licencia, ¿verdad? Entonces yo en este momento no estoy ejerciendo el cargo de juez de distrito, y con mucho gusto podemos platicar, siempre dentro de mi imparcialidad y dentro de los cauces que a mí no me comprometan como juzgador, pero con mucho gusto yo puedo escuchar y si está en mi posibilidad, sin comprometer mi imparcialidad como juzgador, con mucho gusto puedo darle mi opinión. Ahora, ¿de qué manera se puede lograr el cumplimiento? Bueno, yo les voy a recomendar a ustedes como empresarios algo. Ustedes tienen que cumplir con la norma 035 sí o sí, es un hecho contundente, tienen que cumplirla. Entonces, ¿cómo la van a cumplir? Pues a través de la debida asesoría técnica, a través de la consultoría de un experto, ¿verdad? Entonces, créanme que la contratación de expertos consultores que puedan ayudarles a este cumplimiento de la mejor manera de su NOM 035, lo van a ver probablemente al principio como una inversión importante, pero a la larga ya vieron todo lo que les puede ahorrar. O sea, ya vieron el tamaño de las multas, ya vieron el tamaño de las sanciones, ya vieron incluso que pues el procedimiento económico sancionador, pues no hay manera de saber con cuánto te van a sancionar, pero seguramente será con mucho dinero, ¿no? Entonces, el pago de una consultoría especializada para que les ayude a ustedes al cumplimiento de la NOM, pues es realmente una inversión que se reditúa sola, ¿no? Se acaba pagando sola. Yo les recomendaría la asesoría activa. Y también existe, y debemos decirlo, un mecanismo alternativo de cumplimiento de la NOM, que es a través de la evaluación de la conformidad, a través de entes que están ya acreditados y reconocidos por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social como entes, lo que se llaman los entes certificados, que son entes que desde el momento en que ustedes o ellos los certifican, ¿verdad? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social toma esta certificación como cumplimiento de la NOM 035. Esas son las dos vías que ustedes tienen para lograr el cumplimiento, para ayudarse al cumplimiento. Muchas gracias, juez. Igual, si quieres dar algún correo electrónico, algún teléfono, valdría la pena. Claro, mira, doy mi número telefónico, es el 656-626-3577. Mi correo electrónico es Paco-Calderón-R de Roberto, R, @yahoo.com.mx. Muchas gracias, juez. Igual, quien no lo pudo apuntar, nosotros estaremos subiendo esta grabación de este webinar a la página del Consejo Empresarial Mexicano para que lo puedan volver a consultar.
Y me quedan algunas otras dos preguntas, pero me queda muy poquito tiempo y por ende quiero, antes de que se nos acabe, quiero entregarle a nombre del Consejo Empresarial Mexicano y de nuestro Consejo Directivo. Más déjeme ver que me da oportunidad de proyectarlo. Es un, no sé si ya lo están viendo, ustedes me dicen. Tú me dices si ya lo ves. No, ¿Sí, no se ve. pues? Se me hace que no. No se ve. Ok, pero bueno, este tema de la tecnología siempre es una situación complicada, no sé si ya se ve por ahí. Si no lo voy a leer y de todas maneras te lo voy a enviar. Y Claro. dice, Consejo Empresarial Mexicano otorga el presente reconocimiento a el doctor Francisco Javier Calderón Rodríguez por su interesante, importante y fundamental ponencia en pro del sector empresarial mexicano, denominado Consecuencias Jurídicas de la Inaplicación de la NOM 035. Agradecemos infinitamente su fundamental participación. Atentamente, Consejo Empresarial Mexicano, y lo firma Contador Público Juan Carlos Pérez Góngora, presidente, y su servidor contador público Héctor Carlos Ramírez como secretario. Ciudad de México, a 16 de mayo del 2025. Trabajamos por México con honestidad y transparencia. Creo que sí alcanzó a aparecer. Ahora sí ya se ve. Ya lo proyectamos. Ya se ve. Compartiendo en forma digital para que lo pueda obtener ahí. Y si me permite, igual no sé si se vaya a cortar esto, pero igual tenemos otras dos preguntas, no sé si tengas tiempo. Claro, adelante, con gusto. Tenemos una pregunta más en el webinar de nuestra compañera vicepresidenta, se llama Irene Taracena, y dice, ¿una asociación civil tiene alguna ventaja respecto a esta NOM? No, porque la denominación de la empresa, sea SC, AC, SADCB, SDRL, no tiene ninguna trascendencia en el cumplimiento de la norma. Y no hay ninguna excepción atendiendo a la denominación o a la constitución de la empresa, a la naturaleza de la empresa o del centro de trabajo. Por igual tendrían que cumplirlo. Si tú tienes trabajadores, estás obligado a cumplir la NOM 035. Gracias. Pues tenemos otra que es también de nuestro director y dice, así, ¿qué papel desempeñan los sindicatos de trabajadores ante las acciones que debe tomar la empresa para cumplir la norma? Bueno, mira, los sindicatos, empecemos diciendo que son los representantes de los trabajadores, los legítimos representantes de los trabajadores que quieren pertenecer al sindicato, porque recordemos que conforme a la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019 y a la Constitucional de 2017, tenemos ahora un pleno contexto de libertad sindical. ¿Esto qué implica para los trabajadores? Que ya no están obligados a pertenecer a un sindicato, porque ya eso, el hecho de no pertenecer o no estar afiliados ya no les implica una pérdida ni menoscabo de sus derechos laborales, ¿verdad? Entonces, partiendo de que los sindicatos son los representantes de los trabajadores que deciden libremente asociarse en ese sindicato, si ustedes recuerdan la exposición, había un elemento que decíamos en donde la Inspección Federal del Trabajo puede llevar a cabo requerimientos a los trabajadores o sus representantes, y también puede llevar a cabo requerimientos a las comisiones mixtas que las empresas están obligadas a conformar en los centros de trabajo. Y en estos dos esquemas participan los sindicatos y los representantes de los trabajadores como sindicales. Entonces, esa es la participación que tienen en el cumplimiento de la NOM, y evidentemente tiene una participación positiva y activa que es como parte trabajadora. En este contexto de buenas prácticas y de un entorno empresarial y organizacional positivo, pues ellos pueden participar construyendo su mejor centro de trabajo, que ese es el aspecto positivo, y en un aspecto no tan positivo, pero que implica el
ejercicio de su derecho, hay que decirlo con toda claridad, pues está el acto de denuncia ante el incumplimiento. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahí un comentario de nuestro director y bueno, es haciendo mención que dentro del Consejo Empresarial Mexicano estamos al servicio de todas las empresas que decidan tener alguna asesoría en el tema de la NOM 035, ya sea con el juez Francisco o con cualquiera de las empresas que están adscritas a nuestra organización. Y por último, pues darte las gracias a ti y a todos los asistentes por esta importante plática y sobre todo por hacernos conscientes de esta situación en la que tenemos que estar sí o sí enterados, preparados y sobre todo organizados para poder enfrentar cualquier situación que se nos pueda venir en este caso, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo compartirnos este conocimiento, esta experiencia que tienes y bueno, pues estamos a tu servicio y nuevamente hacemos la invitación a las empresas que están aquí, que nos acompañan, si quieren alguna asesoría, buscar directamente al juez o hacerlo a través de los medios de contacto que tenemos con el Consejo Empresarial Mexicano. A todos les doy las gracias y muy buenas tardes. A nombre de nuestro consejo directivo y de nuestro presidente, el contador público Juan Carlos Pérez Góngora, y de su servidor Héctor Carlos León Ramírez, pues les damos las gracias nuevamente y les deseamos buen fin de semana. Muy agradecido por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, pues. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, un abrazo. Gracias. Abrazo, hasta luego. Bye. Bye, bye.